salir. Y también el autonombramiento de Constantino, que después lo vamos a explicar más, donde Constantino se proclama él a sí mismo como el sumo sacerdote o el sumo pontífice. Acuérdense que él les explicó que el término pontífice significaba constructor de puentes. Ese constructor de puentes sería el enlace entre todas las doctrinas que habían paganas en aquella época y que él tenía que unir en un momento determinado para poder establecer una nueva religión. Ahí sí cabe la palabra religión. Finalmente aparece la iglesia de Sardis, no, la iglesia de Teatira. En la iglesia de Teatira se revive a Babilonia y se revive a la reina del cielo y se introducen en la iglesia católica conocido como la Jezabel. Jezabel es una de las principales profetisas utilizadas por Satanás, porque Jezabel lo que hizo fue que mandaba a destruir los profetas de Dios de aquella época. Incluso es muy interesante que ustedes se van a encontrar en el libro de Apocalipsis 11, donde en la época de Jezabel aparece todavía con Elías un remanente de 7,000 hombres que se guardaron para Dios. Aparece esa figura en el libro de Teatira. Cuando entramos nosotros a la iglesia de Sardis, ya han pasado 4 iglesias y yo les he hablado a ustedes de que hay figuras que se manejan 4 y 3, o sea, 4 iglesias con 3 iglesias, 4 sellos con 3 sellos, 4 copas de la ira con 3 copas de la ira. Eso yo lo mencioné. Eso va a trabajarse así, 4 y 3. 4 iglesias definen la muerte del cristianismo y aparece en la quinta iglesia, que es la iglesia de Teatira, que es una iglesia de Sardis, perdón, que es una iglesia que está muerta. Dios manda a Martín Lutero para que Martín Lutero reviva la iglesia y aparecen las 5 solas que también van a ser explicadas más adelante. Aparece Martín Lutero y entonces se inicia lo que se llama la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que no tiene mancha, es una iglesia que vuelve a sus orígenes, es una iglesia que desecha lo que había hecho Satanás durante 4 iglesias, en la quinta lo revive y en la sexta, que es la iglesia de Filadelfia, es donde se abre la puerta para la predicación del evangelio como corresponde. Sin embargo, Satanás no descansa. Y entonces empieza a introducir otro tipo de falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas básicamente empiezan a pelear contra la Iglesia Católica. Básicamente contra ellas que empiezan a pelear. Y entonces nos vamos a encontrar a nosotros que aparecen una serie de sectas bíblicas que después las vamos a estar estudiando. Ese tema lo va a estar dando el hermano Jaime Rosario, que también estudió teología. Él está preparando un estudio con ese propósito para ilustrarles a ustedes de lo que se trata en sí el catolicismo, lo que son los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones y las doctrinas esenciales del cristianismo. Esos van a ser los temas que él está tocando. Y ustedes vamos a entrar finalmente a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que vivimos hoy. Es la iglesia donde todos nosotros estamos y nos sentimos muy contentos, muy a gustos, con la expresión de salvos, siempre salvos, no hay ningún problema, no hay condenación. En las iglesias ya no se habla del infierno, en las iglesias ya se dice que el infierno no existe, que el cielo tampoco, que todo eso que nosotros vamos a estudiar. Pero la parte de eso, quiero decirles que ustedes tienen que ir enlazando el concepto histórico de la iglesia, que es el que les acabo de mencionar y que él nos va a seguir explicando más, con el concepto espiritual. El cristiano nace y se llena de amor y tiene lo que se llama su primer amor. Inmediatamente le empiezan a cuestionar en su vida lo que son las falsas doctrinas y entonces es un cristiano perseguido. Después de que es un cristiano perseguido, todo el mundo lo vuelve a llevar otra vez a falsas doctrinas. Y yo lo que quisiera es que en el estudio de hoy, que ya va a empezar el hermano de Hermes, ustedes empiecen a manejar estos conceptos ya como personas que van a tener más criterio. Entonces, yo los dejo con Hermes para que ustedes empiecen a estudiar estas doctrinas y yo al final de que termine Hermes, si hacemos otros temas más generales, yo voy a hacer un resumen de lo que es en realidad la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que perdió el primer amor. Bueno, gracias hermanos y nos vemos. Buenas noches, hermano. Vamos a iniciar entonces.
Y de hecho ya habíamos comenzado el capítulo 1, pero déjame doy un repaso lo más rápido. Entonces vamos a estar en el Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Mensaje a las 7 iglesias, es lo que vamos a ver. Terminamos con el capítulo 1. Y comentábamos que la voluntad del Señor es la de dar a conocer el contenido de los mensajes a través de sus siervos, que son los pastores o ancianos de cada una de estas iglesias locales, en su calidad de supervisores de ellas. Decíamos que el pastor, ¿sí? Que como decíamos, definición de ángel, ahorita viene más adelante, que es mensajero. Ese mensaje del Señor lo está dando a través de los pastores de la iglesia, ¿sí? Y lo tengo el término deriva del griego ángelos, significa mensajero. Dice, los ángeles mencionados como destinatarios de cada una de las cartas a las 7 iglesias se refiere a seres humanos y no seres espirituales al servicio del Señor. Entonces nosotros seguimos al Señor. Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, ¿sí? Por eso es que somos los mensajeros de Dios en Cristo, ¿verdad? Y no voy a brincar esto y empezamos con el versículo 1. Y entonces el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, ¿sí? Es Cristo hablando a Juan, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y habíamos mencionado también, sí, que al inicio de cada mensaje a cada una de las iglesias, eh, el Señor se identifica como el autor de la misma, ¿sí? Porque de hecho es la cabeza y Él es los pies de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Dice, y manifiesta atributos divinos exclusivos de su unidad descritos que los vimos en el capítulo 1. Todos los atributos del Señor, toda su divinidad, la vimos y la estudiamos en el capítulo 1, que ya lo tienen, que lo pueden volver a repasar. En este mensaje del Señor a la iglesia en Efeso podemos encontrar palabras de exhortación. Habíamos dicho que toda la palabra es para exhortación, consolación y edificación, ¿verdad? Para todo aquel que cree en Cristo y cree en el Señor, ¿verdad? La palabra es para eso, es para exhortación, consolación y edificación. Y veíamos que en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Para eso es la escritura, ¿sí? Y los que creemos en Él nos va, en amor, ¿verdad? Nos va a disciplinar, nos va a corregir, porque sabe que somos débiles, ¿sí? Entonces, esa fue la introducción del Señor, dando la introducción de Cristo a la iglesia, y luego dice en el 2, ¿verdad? Hablando Cristo, diciéndole a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has llamado mentirosos. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Okay? Eso es el versículo 2 y 3. Comentábamos que en estos versículos nuestro Señor Jesucristo reconoce en la iglesia citada en Efeso virtudes notables como arduo, fatigoso trabajo en procura de realizar buenas obras, ¿sí? Buenas obras en el Señor, ¿verdad? Porque como veníamos mencionando y como dijo el hermano ahorita y hemos visto en las Escrituras, el amor realmente de nosotros, hermanos, vino, ¿por qué? Porque el Señor nos amó primero. Y nosotros aprendimos a amar, ¿por qué? Porque el Señor nos reveló a Cristo. Y a través de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es que entendemos el amor del Señor hacia nosotros. Y ahí es donde el amor de Dios ahora es manifestado a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos llevó a Él. ¿Sí? Entonces, por eso es nuestro primer amor, porque realmente Él fue el que y es el amor verdadero que hemos conocido, ese es nuestro Dios, no hay nadie más que nuestro Dios. ¿Sí? Y ahora podemos ver a través de esos ojos del Señor que toda la creación, ¿sí? Que tenemos alrededor, incluyendo nuestro esposo, nuestros hijos, todo lo que nos rodea, lo podemos ver en el amor de Dios, ¿verdad? Porque todo es creación de Dios. Y Dios tiene misericordia de todos, ¿verdad? Por eso dice que sus misericordias son nuevas, pero hay que clamar a Él, ¿verdad? Y pedir misericordia para aquellos que no lo conocen, ¿sí? Y esa es la función que hemos dicho que dejó a la iglesia, para que pidiéramos y oráramos por todos aquellos que no conocen, ¿verdad? Y Él, en su voluntad,
como hemos visto, el único que abre la mente y el corazón del hombre es Él, ¿no? La paciencia con relación a las circunstancias, dice en Gálatas 5:22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ellos pacientemente y a pesar de las circunstancias que andábamos diciendo que en ese tiempo había mucha persecución, el amor de Dios estaba manifestando en ellos, ¿sí? Y ahí es donde hablamos del fruto del Espíritu. Y como decimos, el primer fruto, y no sé si lo habían visto, hermanos, pero no habla de frutos, habla de fruto en singular, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu. Ese es el único que nos va a ayudar a producir. Y lo primero que nos ayuda a producir es el amor. Y si realmente conocemos a Dios, ¿sí? Como dice la Escritura, que dice que si no amamos a nuestro hermano, pues realmente no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces vamos a manifestar el amor de Dios. Y cuando manifestamos el amor de Dios, lo que sigue es viene el gozo, viene la paz, ¿sí? Viene la paciencia. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando la obra del Padre, que es que mostrar su amor. Y Él nos da el gozo, nos da la paz, nos da la paciencia. ¿Por qué? Porque ahora soportamos en Él y no soportamos en nuestras fuerzas. Y de ahí viene la benignidad, la bondad, ¿sí? Fíjense, ahí también está la fe. ¿Hasta dónde viene la fe? ¿Sí? Entonces Él, conforme vamos nosotros sujetándonos a su amor, ¿sí? Para con Él primeramente y luego para con los demás, ¿verdad? Reflejándolo a Él, que es que nuestra fe se va fortaleciendo y vamos viendo las transformaciones que el Señor va haciendo en las vidas de los demás, ¿sí? Y el Señor nos va dando esa mansedumbre y esa templanza, ¿sí? Para no desfallecer y no caer cuando las situaciones se ponen en contra. Cuando defendemos y cuando, ¿cómo se llama? Defendemos en el nombre de Cristo delante de los hombres. O como dijo Cristo, ¿verdad? Si nosotros no lo reconocemos delante de los hombres, Él nos reconoce delante del Padre. Los que creemos en Él lo vamos a reconocer todo el tiempo, ¿sí? Nunca lo vamos a negar a Él. Entonces es lo que le reconocía a la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de las virtudes que Él reconocía a ellos. La sana doctrina, dice en 1 Timoteo 1, del 9 al 11, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿sí? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, ¿sí? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Pues ellos estaban sujetos a la sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina en el amor de Cristo, ¿sí? En el amor del Padre, porque eso fue el vino, fue a manifestar esto. El mandamiento principal que Cristo enseñó, que cuando a él le preguntaron, ¿verdad? Los fariseos, que dijo el Señor, el mandamiento principal, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor se manifiesta en amor a través de nosotros, ¿sí? Pero no nos olvidemos que también Él es santidad y es pureza, ¿sí? Y no podemos descartar o no decir que también conocemos que hay un juicio, ¿sí? Y la ley es esa ley anterior al que pecaba, ¿sí? El conocimiento era que era pecado y por tanto era muerte. Pero nosotros sabemos en Cristo que Él nos libró de todo el pecado. ¿Para qué? Para caminar en los caminos que Él tiene para nosotros ahora y en las obras que Él tiene para nosotros ahora. Ok. La disciplina en la iglesia, ¿sí? Otra que reconocí, dice en Mateo 18, 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, el Señor nos manda también, hermanos, que nosotros mismos, como iglesia, nos damos corrección, ¿sí? Cuando estamos en error. ¿Cómo? A través de su palabra. No a través de lo que yo diga, sino lo que la palabra del Señor dice. Entonces, la iglesia estaba disciplinada, que sí, tenía que ser así, hermano, porque si no, se iba a descrebajar inmediatamente. Entonces, el Señor los fortalecía y ellos mismos tenían que hablando de lo que decía el hermano, de cuando se infiltraban falsos apóstoles y falsas doctrinas, si no hay corrección entre nosotros como la iglesia, pues inmediatamente se desquebraja, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no hay conocimiento y porque no, y se aceptan las ideas. Pero si nosotros estamos fortalecidos en Cristo, nosotros conocemos la verdad a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ponernos firmes a defender la verdad de Cristo. Y ahora viene, esas son las virtudes que reconoció el Señor. Dice, pero, ahora viene, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Okay? Pues vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice aquí. Aquí el Señor está hablando de palabra de exhortación y ahorita vemos, ¿verdad? En exhortación en el sentido de apartarse del error, ¿sí? La exhortación es de apartarnos del error. Y dice ahí, una fuerte exhortación se encuentra en parte del Señor a esta iglesia, ya que menciona un aspecto sumamente importante en toda obra del Señor y es de permanecer en el primer amor, ¿sí? La palabra de Dios enseña que no es suficiente el conocer la doctrina correcta, adorar en su iglesia y cumplir algunos de los mandamientos, ya que ello puede derivar en una mortal rutina que cede a la espontaneidad, ¿sí? Nosotros estamos sujetos a la palabra, ¿sí? Y necesitamos mostrar ese amor, esa manifestación del amor de Dios hacia los demás, ¿sí? Por ello, dice, es esencial el amar de todo corazón a Jesucristo y su palabra con devoción a su nombre, vivir en santidad y sentir un celo santo por la sana doctrina. ¿Sí? Vivir en santidad, también se ha mencionado, es guardar lo que la palabra clave está en Gálatas, donde estábamos viendo el fruto del Espíritu. Ahí también están mencionadas las obras de la carne, que ahorita creo viene más adelante. Pero ahí la palabra dice que el Espíritu no tiene nada que ver con la carne. Y que el Espíritu y las obras del Espíritu y la carne no se pueden mezclar, que son cosas totalmente aparte. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere hacer es apartarnos de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado está implantado ahí. La única manera de vencer es escuchar la voz del Espíritu, ¿sí? Para con nuestra alma y todo nuestro ser obedecer lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más adelante cuando el Señor habla de arrepentimiento, que es una salida a esas caídas que a veces tenemos, ¿ok? Pero entonces ahí, lo que hagamos, como dice la palabra, dice, todo es para el Señor, ¿sí? Es para el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos es por amor a Él, ¿sí? Y el amor de Dios tiene que estar manifestado en las obras que nosotros ejecutamos, ¿sí? Día a día. Que pueden ser en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, el amor de Dios tiene que ser manifestado a través de nosotros. A pesar de la lucha y las circunstancias, ¿verdad? Dice en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿sí? ¿Qué nos enseña aquí la palabra, hermano? Podemos tener los mandamientos, sí, yo los puedo tener, los puedo saber, los puedo conocer, pero no quiere decir que los guarde. Y ahí eso es el Señor, ¿verdad? Porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Realmente el Señor es el que conoce el corazón de nosotros. Por eso dice que entre nosotros, si nos llegamos a ver en error, nos vamos a juzgar a través de su palabra, no lo que yo piense, lo que la palabra de Dios dice. Y es para corrección, ¿sí? Y si yo la acepto, ¿sí? Y esa palabra me llega y permite al Señor que yo me arrepienta, pues el Señor me trajo nuevamente el camino, ¿sí? Y entonces, pero ahí está, ¿verdad? Lo que dice, el que tiene mi mandamiento los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿sí? Él se manifiesta en nosotros a través del amor del Padre, ¿sí? En Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra vez nos vuelve a recordar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si guardaréis mis mandamientos, permanecerás en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces necesitamos mantenernos en la palabra del Señor, ¿sí? Para poder permanecer en el amor de Él. Y volviendo, toda esta exhortación es por lo mismo. Estaban entrando doctrinas falsas y apóstoles falsos a la iglesia, lógicamente enviados por el enemigo, ¿para qué? Para destruir la iglesia, para desintegrar la iglesia, para desintegrar el cuerpo de Cristo, ¿sí? El Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Ese es nuestro primer amor, hermano. Cuando conocimos a Dios. Dios es nuestro primer amor, ¿sí? Y la manifestación de Él en nosotros es que lo manifestemos a Él que en amor hacia los demás, ¿sí? En misericordia hacia los demás, ¿sí? En compasión hacia los demás, ¿sí? En dedicar tiempo a otros, a guiarlos a través de la palabra del Señor para que lo puedan conocer, ¿sí? Y entender que toda la obra que yo hago, la hago ¿por qué? Por Él. No la hago porque porque yo quiero, sino el que el Señor es el que me da la fortaleza para continuar, ¿sí? Para seguir adelante y poder seguir compartiendo el mensaje de Dios a los que no conocen, ¿sí? Y ayudar a otros a crecer también en la palabra, para que luego ellos enseñen a otros. Eso es lo que nos pide el Señor. Cuando el amor al Señor Jesucristo va desapareciendo, ¿sí? Que es cuando nos enfriamos y que nos empezamos a apartar de la palabra y nos empezamos a olvidar del Señor y empezamos a creer que todo lo que hacemos es por nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y que podamos alcanzar las cosas por nosotros mismos. Entonces empezamos a tender a enfriarnos, ¿sí? Dice, cuando el amor del Señor Jesucristo va desapareciendo, todas las obras hechas por y para el Señor podrán por algún tiempo ir llevándose a cabo, como por inercia o incluso por hábito. Y ya cuando es hábito, no es una costumbre, ¿sí? Y ya nos estamos olvidando del Señor. No lo hacemos, no lo podemos hacer por hábito, por obligación. Es porque amamos al Señor y servimos al Señor y sabemos a quién servimos. Sin embargo, dice, con el tiempo irán desapareciendo por carecer de su poderoso móvil, que es el amor, ¿sí? O sea, ¿qué realmente nos mueve a hacer las cosas? ¿Qué realmente nos mueve a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Qué realmente nos mueve a amar mi trabajo, a los que trabajan conmigo? O sea, ¿qué me mueve? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido por el cual llevo las cosas? Que no se me olvide que la palabra del Señor dice que todo lo que yo hago es para honra del Señor. Eso es lo que debemos mantenernos firmes, ¿sí? Que no se nos olvide. Palabras de exhortación, se continúa, dice, la tragedia de esta iglesia es la de haber dejado el primer amor al Señor. Cuando esto ocurre en el pueblo de Dios, se expresa en el hecho de que el Señor había dejado de ser el centro de su accionar, ¿sí? Las cosas se hacían ya no por reconocimiento al Señor o por honrar al Señor, sino por alcanzar algo personal, algo humano, ¿sí? De ahí es donde se empieza a desvanecer todo, hermano. Y es lo que pasó desde el tiempo antiguo con el pueblo. Acuérdense, cuando Dios hablaba directamente con ellos a través de los profetas y también hacía señales delante de ellos, el Señor siempre les advirtió que a donde los iba a llevar y precisamente a donde los metió, sí, que por eso les digo que Él siempre nos prueba, los metió a la tierra la tierra prometida estaba dentro de la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán era precisamente donde estaban todas las poblaciones paganas. Y el Señor siempre les dijo, hey, yo todas esas tierras se las voy a dar, yo se las voy a dar, pero ustedes tienen que creer en mí y tienen que sujetarte a mí, ¿sí? Porque no es por fuerza humana ni por espada, ¿sí? Que van a vencer. Es por confiar en mí y confiar en en la instrucción que yo les doy, que es que van a vencer. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Así también el pueblo caía en las doctrinas de las poblaciones donde llegaban. El Señor les decía que no se envolvieran y no se involucraban, ¿sí? Y caían y se involucraban, ¿sí? Y empezaban a hacer lo que el Señor empezaban a hacer lo contrario del que el Señor les había pedido, ¿sí? Porque se empezaban a dejar influenciar por las poblaciones paganas, ¿sí? Y esa es la astucia del enemigo, ¿eh?
te va metiendo, te va agarrando poco a poco y en la medida que tú lo que quiere hacer es que te apartes, ¿verdad? De lo que el Señor nos enseña y de su palabra, hasta que te aparte y te aleja, ¿sí? Y uno se va enfriando, porque acuérdense que el alimento del Espíritu es la palabra del Señor. Y si nos alejamos, pues nos empezamos a enfriar, ¿sí? Dice, cuando una iglesia local por descuido deja el primer amor, ¿sí? Llega a ser un mero ruido religioso, ya que sin la motivación central que produce el amor al Señor, nada tiene sentido y lo que se haga deja de tener efecto eternal y el ministerio dado por el Señor a su iglesia de ser luz para el mundo, porque eso es lo más importante, que sea luz para el mundo, que se pierde, deja su verdadera razón de ser, ¿sí? Entonces, ahí lo que está hablando es que la iglesia empieza a servir de una manera rutinaria, ¿sí? Y pues tengo que ayudar, bueno, pues voy a ayudar, pero en el sentido de que acuérdense que al final y el propósito de todo en ayuda es que puedan ver a Cristo en nosotros y que se pueda compartir el mensaje de Cristo a ellos, a los que se está dando la ayuda, el soporte, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el Señor? Aquí les da una advertencia, ¿sí? Ya vimos que les estaba dando a conocer el error de lo que estaba pasando, que se estaban dejando caer en ideas falsas y en doctrinas falsas, ¿sí? Y se estaban olvidando de Dios, ¿sí? Que es nuestro primer amor. Se estaban olvidando de Él, no obedeciendo la instrucción que era, sino escuchando la voz del enemigo, ¿sí? Entonces dice, quitaré tu candelabro de su lugar. Acuérdense que Él nos llamó a hacer luz, que es lo que estábamos leyendo atrás. Él nos llamó a hacer luz. Dice, la advertencia del Señor requiere una urgente y pronta como genuina actitud de arrepentimiento o cambio. Si el Señor nos manifiesta eso, ¿sí? Que estamos cayendo en error, Él lo que busca es que tengamos una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Él nos ama y y nos va a disciplinar, ¿sí? Y nos va a probar otra vez. Y podemos caer, ¿sí? Pero necesitamos arrepentirnos y no volver a caer en eso, sí, y tratar de pedirle al Señor fortaleza para poder salir de ese error, sí, para poder salir de ese error. Entonces, siguiendo con esto, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, ¿sí? Dice, desde el comienzo mismo de la iglesia primitiva, se halló expuesto a una serie de doctrinas herejes y por ello antibíblicas que buscaban socavar el fundamento de las enseñanzas dejadas por nuestro Señor Jesucristo. O sea, la doctrina de Cristo quería ser removida y quitada. Y ya saben ustedes, desde los sacerdotes judíos, los apóstoles querían que callaran, que los apóstoles callaran y no mencionaran el nombre de Cristo, ¿sí? Que no predicaran esa doctrina, la doctrina de Cristo, de las buenas nuevas, ¿verdad? Los querían acallar y eso es desde el principio, ¿sí? Y cuando Cristo ya se va y que dice que viene el Espíritu Santo, es el que da la fuerza para seguir adelante. Pero eso siempre vemos desde el principio ha estado, ¿sí? Esas doctrinas que quieren que nos salgamos de lo que el Señor nos enseña, siempre han estado presentes. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere, ¿verdad? Quiere desviar el enfoque de la iglesia de Cristo. Sí, entonces, hablando de esto de las doctrinas herejes, ¿verdad? Seguimos todavía en donde dice, el gnosticismo fue una de ellas, ¿sí? El gnosticismo era una doctrina que en ese tiempo existía y que todavía sigue en existencia hasta ahora, pero el gnosticismo fue una de ellas y hasta el día de hoy siguen engañando a miles de seguidores. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición, ¿sí? Ya estamos hablando de un esfuerzo de hombre queriendo alcanzar lo divino. Ahí dice el misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo. Eso es lo que ellos, sí, profesan, dice. Pero para ello debe alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe. Entonces es el hombre haciendo el esfuerzo para alcanzar a Dios otra vez, sí, haciendo cosas para alcanzar lo divino.
¿sí? Y eso viene de dónde, ya lo vimos, ¿verdad? Lo estudiamos. Desde el Nimrod cuando hizo el Babel, ¿sí? Y aquí sigue todavía, y en estos tiempos todavía existe lo mismo, ¿sí? Y hay muchas cuestiones místicas, hay muchas doctrinas falsas, ¿sí? Entonces esos son los gnósticos, ¿sí? Otra fue la otra vez enseñada por los nicolaitas, y vamos a ver, les voy a dar, se va a ver más detalle, pero aquí les voy a dar, dice, secta hereje de origen gnóstico, o sea, es también de los mismos, ¿verdad? Viene de los gnósticos, todo empezó con los gnósticos, cuyo fundador fue un líder hereje llamado Nicolás, dice, incrustada en la iglesia de Efeso, ¿sí? Y comprometida con la sociedad pagana, dice, enseñaba que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación en Cristo Jesús, tomando como pretexto la libertad cristiana, ¿sí? Pero acuérdense que la palabra es bien clara, que esa libertad que Cristo nos dio no es para libertinaje, no es para satisfacer el cuerpo, ¿sí? O las obras de la carne, ¿sí? La libertad que Cristo nos dio es para producir el Espíritu y ejecutar las obras que Cristo tiene para nosotros, ¿sí? Esa es la realidad. Pero ese es el tipo de engaños que el enemigo, ¿sí? Como engañador que sabemos que es, ¿sí? Ha estado queriendo meter desde tiempo atrás y hasta ahorita. ¿Por qué? Porque él sabe, y más ahora ya sabe que está derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz. Y lo que quiere hacer es llevárselos más que pueda, ¿sí? Para que no lleguen a nuestro Señor. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia. Y debemos estar atentos a esas herejías y esas sectas, porque transversan la realidad de la palabra, ¿sí? Y nos quieren desviar del propósito de qué? De no olvidarnos. O sea, nos quieren hacer olvidar del primer amor. Y ese amor es Dios. Es Dios, nuestro Padre, ¿sí? Que nos rescató, ¿quién? A través de Cristo. Cristo fue el que, a través de Cristo es que el Espíritu Santo puede venir a mí. Sí, vino la promesa, que es el Espíritu Santo en mí. Y es el que me da la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante. Entonces aquí estaba reforzando a la iglesia y diciéndoles, sí, que tenían eso, que aborrecían, pero que no se olvidaran del primer amor, ¿sí? Dice, seguían la doctrina de Balaam, esto es igual también, seguían la doctrina de Balaam, ver números 22 del 5 al 7, 25 al 1 al 2, 31 8 y el 16, dice, además enseñaban que los israelitas podían comer de cosas sacrificadas a los ídolos, instigaban a los cristianos de Efeso a no observar las prescripciones del concilio de Jerusalén en Hechos 5:29. Entonces, toda esa doctrina lo que buscaba era sacarlos de la verdad y llevarlos, ¿qué? A una verdad falsa, ¿sí? A una verdad falsa. Algo paralelo en el sentido de que el hombre haciendo el esfuerzo para alcanzar algo, ¿sí? Motivando al libertinaje, transgiversando la palabra otra vez, transgiversando la palabra, teniendo que, si Dios ya te dio libertad, pues tienes libertad de hacer lo que quieras. Pero no, nos dio la libertad para hacer qué, para hacer la obra de Él, y la obra que Él tiene para nosotros. El historiador antiguo Tertuliano menciona en sus escritos que se entregaban al vicio y al adulterio, comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y demostrando su amor por las obras de la carne. Ya lo vimos ahorita el Gálatas 5, 19, 21, ¿sí? Este, vimos lo del fruto de la carne. Déjame ver aquí si saqué lo del... No lo tengo. No, déjenme a ver si lo puedo sacar para que vean todo lo de las obras de la... Déjenme ver si puedo abrir acá.
Entonces, este capítulo 5, desde el 16 al 26, digan, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces, aquí digo pues, lo voy a leer rápido, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es Pablo hablando a los Gálatas, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿sí? Fornicación. Qué casualidad que las dos primeras es adulterio y fornicación, todo está hablando de sexualidad. Por eso Santiago habla de concupiscencias, ¿verdad? Deseo desmedido del sexo, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿el enemigo a dónde nos va a querer llevar? Aquí, a todo esto que está aquí. Nos va a llevar a qué? A apartarnos del Espíritu, apartarnos de Dios, olvidarnos del amor de Dios, ¿sí? Y ponernos aquí. Pero luego después dice, más el fruto, que ahora lo vimos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, ¿por qué? Porque estamos sujetos a lo que Cristo nos habló, que nos sujetemos en amor unos por los otros. Y lo primero, que amemos al Padre, al primer amor, ¿sí? Al que nos enseñó que es el amor, al que debemos amar desmedidamente todo el tiempo, ¿sí? Hacíamos una reseña una vez, ¿verdad? Cuando partían las novias, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la novia? Que eso ya con nosotros, que todo el tiempo queríamos estar ahí con ella, no nos queríamos despegar, podíamos amanecer ahí, ¿verdad? Y queríamos estar ahí todo el tiempo y queríamos estar ahí, no separarnos. Bueno, realmente amamos así al Señor. Realmente nos sujetamos a lo que nos dice. Realmente obedecemos a lo que nos instruye, su palabra. Realmente hacemos la obra que Él nos pide que hagamos. Porque dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No dice que andemos por la carne, que andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? No nos hagamos vanagloriosos, porque eso es todo en el mundo, hermanos, es vanagloria. Ahí está en Eclesiastés. Todo en el mundo es vanagloria. ¿Sí? Todo en el mundo es vanagloria. Evitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Eso es la vanagloria del mundo. ¿Sí? Nos estamos irritando unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y si es posible, hasta destruyéndonos unos a otros. Es el mundo egoísta que vemos ahora. ¿Eh? No se ve el amor de Dios en el mundo. ¿Solo a través de quién? A través de la iglesia. A través de Cristo. ¿Ok? Entonces, ya vimos que reconoce que la iglesia está rechazando eso, pero aquí la cosa más es que se estaban olvidando, estaban siendo rutinarios, ¿sí? Y déjame tantito regresarme aquí. ¿Dónde está la escritura? Entonces aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer, recuerda por tanto de dónde has caído, de aquí, y arrepiéntete. Sí, ya las primeras obras, que para el Señor, como siempre tiene que ser, son enfocadas para el Señor. ¿Sí? Y sigue y continúa aborreciendo esas herejías, ¿verdad? Que mencionan ahí, que me estuvimos viendo en el 6. Ok. Entonces en el 7, versículo 7. Versículo 7 dice, el que tiene oído, ¿sí? El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Que oigamos a quién? Al Espíritu. ¿Que oigamos al mundo? No. Ya vimos que el Espíritu no tiene nada que ver con la carne, ni con las cosas del mundo. Dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? El que tiene oído, por eso dice, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere, dice, le daré como a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Entonces, la vida eterna está en qué? Está en Cristo. Solamente en Él. Fuera de Él no hay nada. ¿Sí? Por eso dice que el que lo niega o el que lo rechaza, o el que no lo reconoce delante de los hombres, Él no lo va a reconocer delante del Padre. ¿Sí? Promesa a los vencedores, dice, al final de cada uno de los mensajes de las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como una promesa a los vencedores. La advertencia es para su iglesia de todos los tiempos. Aquellos que habiendo nacido de nuevo permanecen en una constante victoria sobre las obras de qué. Vamos a ver qué victoria nos dio el Señor, sí. Que necesitamos creerlo y necesitamos sujetarnos a Él, ¿verdad? A la carne. Ya lo vimos ahorita de esto. El Señor ya nos dio la victoria sobre la carne, hermanos. Si nos sujetamos a Él, el enemigo se va a apartar de nosotros, como dice la palabra. Resiste, ¿verdad? Que resistamos. Y el enemigo se va a apartar de nosotros. Resistamos en el espíritu, ¿sí? Y Él se va a apartar de nosotros. Entonces Él ya nos dio la victoria sobre la carne, ¿sí? Ya nos dio la victoria sobre el mundo. La carne desea las cosas del mundo. Pero ¿qué nos dice aquí? No améis al mundo. ¿Amamos más al mundo o amamos más a nuestro Dios? ¿A quién amamos más? ¿Verdad? Porque lo que nos está diciendo es que no amemos al mundo, que amemos a Dios nuestro Padre, ¿sí? Que lo amemos a Él sobre todas las cosas, que lo pongamos a Él primero delante de todas las cosas, a Él y solamente a Él. Dice. No améis, dice aquí 1 Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice ahí? El amor del Padre no está en Él. Yo creo que sí lo entendemos, ¿verdad? Está claro. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Dónde quedó el primer amor? Se nos olvidó y nos envolvimos en el mundo. Y si caemos, hermano, por eso dice el Señor que hay que arrepentirnos. Este tiempo en el que estamos es para corregir. El Señor nos está dando oportunidad de corregir errores, sí. Pero ese tiempo se termina, se va a terminar, hermano. Y de ahí sabemos que viene juicio. Porque la palabra de Dios lo dice, sí. Porque Él es justo, va a meter juicio, sí. Y nos advierte, ¿verdad? Ya le estuvimos leyendo, ¿para quién viene el juicio? Y para quién puede crear la ley, ¿sí? No para el justo, sino para el que hace todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense, ahí va, los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Otra vez, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? Entonces, la carne está, dijimos, maldecida, ¿sí? El pecado, ¿sí? O el deseo de la carne, sí, está en nosotros. La concupiscencia está en nosotros y la única manera de vencer es que escuchando al Espíritu. Ya lo hemos venido escuchando en la Escritura. Es escuchando al Espíritu, ¿sí? ¿Cómo me envuelvo con el mundo? O sea, lo que veo, ¿sí? El enemigo va a generar tentación, ¿cómo? A través de la vista, ¿sí? Lo único que él puede ofrecer es material, es material, es terrenal, ¿sí? No puede ofrecer otra cosa más que lo terrenal. Y por eso lo que nosotros vemos, y aparte, bueno, también lo que escuchamos, ¿sí? Nos va a generar, ¿qué? Vanagloria. Y cuando nos vemos vanagloriosos, quiere decir que ya no necesitamos al Señor.
quiere decir que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Y eso no nos enseña la Escritura. ¿Sí? Dice, el mundo pasa y sus deseos. Ahí lo está diciendo, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una palabra. ¿Cómo vamos a vencer el mundo? Sujetándonos a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Sí? Y ya nos enseñó también que tenemos la victoria sobre la carne, así como también del mundo. ¿Y qué dicen? En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Lo que nos dice Cristo. ¿Sí? Y la victoria sobre Satanás, el permanente tentador. Eso es lo que hace el enemigo, ¿sí? Tentar, engañar, ¿sí? Y quiere robar, matar y destruir. Es lo que quiere hacer, ¿sí? Y el Señor, ¿qué quiere hacer para nosotros? Exhortarnos, consolarnos, ¿sí? Y edificarnos. ¿En qué? En su palabra y en Cristo. Eso es lo que quiere hacer Él. Satanás no. Satanás es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Dice en 1 Pedro 5, 8, 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es en particular para alguien, hermano, es para todos, ¿sí? Todos estamos padeciendo, ¿sí? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, padeció en el mundo. Él sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestras debilidades, pero es la única manera de fortalecernos es en la fe en Él, creyendo en Él y pidiendo al Espíritu que nos ponga firmes y que podamos resistir los embates del enemigo, ¿sí? Entendiendo también que esa enseñanza que a veces viene, ¿sí? Porque el Señor quiere fortalecer nuestro carácter, ¿sí? Las pruebas que nos vienen son para fortalecer nuestro carácter y permanecer en el amor del Señor, ¿sí? Y poder ver sus promesas cumplidas en nosotros. Dice, en resumen, es definitivamente importante, dice a mí que el cristiano o vence en estas tres áreas o es vencido de ellas. No hay más, hermanos. O vencemos o entendemos que el Señor ya nos dio la victoria en eso. ¿Sí? O entendemos que el Espíritu es el que nos habla y desechamos toda doctrina contraria a la de Cristo o cualquiera que va en contra de la palabra del Señor, porque es bien claro el Señor lo que nos dice ahí. Tenemos que desecharlo, tenemos que apartarnos, tenemos que salirnos de eso, no lo podemos aceptar, ¿sí? Para poder vencer. Para poder vencer. Y como vimos ahí en el espíritu y en la carne, o sea, no hay más que, o estamos en el espíritu, o de plano estamos en la carne, no hay más. O estamos en el espíritu, o estamos en la carne. Y eso lo sabe cada uno de nosotros, y más lo sabe el Señor porque Él conoce nuestro corazón. ¿Sí? Y cómo obramos. Entonces es la lucha que tenemos, sí. Y hay que cumplir, sí, el propósito que el Señor tiene para nosotros. Dice, en resumen, en Apocalipsis 20, 15, 21, se dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es en el 20:15, dice, y el 7:8 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, fíjense bien, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acuérdense, dice la palabra que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si permanecemos en el amor del Señor es porque permanecemos en su palabra. Si permanecemos en su palabra, el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu, a través de nosotros, ¿sí? Y vamos a tener control de este cuerpo. ¿A sujetarlo a qué? A no caer en las cosas del mundo.
y a sujetarlo a hacer la obra de Dios. Sí. Y se le daré a comer del árbol de la vida. Recuerden al huerto del Edén, Génesis 2:9 y 3:22, donde el hombre podía alcanzar la vida eterna comiendo de este árbol. Por el pecado se vedó al hombre su acceso a este árbol. El Señor que dijo, los voy a guardar porque si comen de ese árbol, los voy a perder por la eternidad. Sí, apartados del Señor por la eternidad. Entonces estamos en la gracia del Señor. Sí. El regalo merecido que fue nuestro Señor Jesucristo. Sí, para poder alcanzar vida eterna. Dice, en virtud de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, árbol o madero, y su victoria sobre la muerte resucitado el tercer día, nos hizo a los que por la fe le pertenecemos más que vencedores. Acuérdense, son más que vencedores. La promesa a los vencedores de Efeso se relaciona con esta victoria. Sí. Pero el reclamo más fuerte, hermanos, es que se apartaron del primer amor. No nos olvidemos del primer amor. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que fue quien, Cristo y Dios nuestro Padre. ¿Sí? El Padre nos prometió conocer a Cristo, Cristo reveló al Padre, ¿sí? Y en esa revelación de Cristo nos reveló el amor del Padre. Y entendemos que el amor no lo teníamos nosotros, hermanos, el amor vino porque el Padre nos halló. Nosotros, Cristo nos permitió encontrar al Padre para entender ese amor que Él tiene por nosotros. Y ahí vamos a terminar con la iglesia de Jesús. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y acuérdense que este capítulo, hasta que lo terminemos, lo voy a mandar igual que el capítulo 1. ¿Sí? Mano, ¿no hay que complementar algo? ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Yo Claro. sí quería preguntar algo, Sí, a ver, digan, hermana. pero es en general no solo de esta iglesia de la de Éfeso, sino hablando de las 7 iglesias específicamente. Cuando yo me refiero a las 7 iglesias, yo podría hablarlo como una línea en el tiempo, que digamos, la iglesia de Éfeso abarca de tal a tal periodo, la otra iglesia no, o sí. Sí. De hecho, aquí le voy a poner, no lo voy a dar al final, pero aquí está, miren. Ah, ok. Aquí está. Aquí está la época. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿En qué periodo estamos hablando? Esto lo van a tener al final, es un resumen de todas las iglesias, pero y ahí vamos a resumir al final. Pero Ah, sí, ahí se ven los tiempos, ahí ven las fechas, ¿se fija? Es como ah, la iglesia ha ido caminando a través del tiempo. es como la iglesia ha ido caminando a Y, través del sí, tiempo. y el Señor aquí nos está revelando realmente las fuerzas y las debilidades de la iglesia. Y en las debilidades nos está permitiendo verlas para poder arrepentirnos, ¿verdad? Si estamos cayendo en error. Correcto. Sí. Pues una nota nada más. Ahí en la iglesia de Pérgamo, en el donde dice período, invertiste los números. Es 538, pues abajo, ahí. Aquí. Sí, es 538, no Ah, 358. ok. Ah, lo voy a cambiar. Déjame lo cambio de una vez. 38. Ah, no, lo tengo en otro lado. No Esta está abajo. es una foto nada más esta ahorita. Después lo corrí. Ah, ok, está Está bien. mal. Ok. Ok. Muchas gracias, hermano Hermes. Sí, de nada, hermano. Perfecto. Bueno. Mano, si no te pregunta, entonces, ¿quién, hermano? Le pedimos que haga la oración. A ver, dígame usted, hermano Danubio. A quien usted decida, Hermes. O sea, Nada más quites esta imagen de aquí. sí, la voy a quitar. Le voy a pedir a la hermana Inés que haga la oración.